Sí, sí me va a dejar. Ahí está, sí. Ok. Bien, acá tenemos entonces la consigna del ejercicio. Teníamos esta cantidad de valores y teníamos que construir el histograma, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hacemos es colocar todos los valores en una de las columnas. Fíjense, acá están los 100 valores. Una vez que tenemos la cantidad de valores, vamos a sacar las discrepancias, es decir, no, perdón, antes de sacar la discrepancia, en realidad necesitamos sacar el promedio para sacar la discrepancia. Entonces, fíjense, acá tenemos la mayoría de los cálculos. El promedio, que directamente podemos usar la ecuación de Excel, o sea, directamente ustedes ponen promedio y en el rango marcan todas las celdas donde tienen los valores y les tira directamente el promedio. Si no, tendrían que calcular la suma de todo eso y a la suma dividirlo por la cantidad de mediciones, o sea, por n. Además del promedio, lo que vamos a necesitar para construir el histograma, ¿sí?, es el máximo, que también, en vez de hacerlo a ojo y ver uno por uno cuál es el máximo y cuál es el mínimo, pueden usar las ecuaciones de max y min de Excel, ¿sí? Usan la ecuación, marcan el intervalo de todos los valores y Excel les va a tirar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. El rango, como vimos anteriormente, era el máximo menos el mínimo. Eso lo podemos escribir nosotros directamente. Es decir, esta celda que es el máximo menos esta celda que es el mínimo nos da el rango. El número de clases lo calculamos con Sturges, con la regla de Sturges. 1 más 3,33 por el logaritmo de 100, en este caso, que es n. Nos da 7,66. Entonces, bueno, vamos a usar 8 clases, ¿sí? Fíjense, en el ancho de clase es el rango dividido el número de clases. O sea, tendría que ser esta celda, que es la C108, dividido 8, que sería el número de clases. Veamos qué calculamos. Fíjense, C108 dividido 8. Ojo acá de no usar el 7,66. O sea, el número de clases lo tienen que redondear al entero que ustedes quieran. Puede ser mayor, menor. Recuerden que esto es aproximado, lo de la regla de Sturges. Pero tiene que ser obviamente un valor entero. El ancho de clase, en este caso, sí lo vamos a dejar con un decimal más que las mediciones. Las mediciones tienen 2 decimales. Entonces el ancho de clase lo dejamos con 3. Bueno, esto lo podemos ver para después. Nosotros con esto ya casi que podríamos construir el histograma. Nos quedaría determinar las frecuencias, ¿sí? Entonces lo que hacemos ahora es calcular los límites de las clases, ¿sí? Tenemos 8 clases, agarramos el valor mínimo, que es 1,47, fíjense, lo habíamos medido, lo habíamos calculado con el Excel,
Y a 1,47 le vamos a sumar el ancho de la clase, que es 0,064. Eso nos da 1,534. ¿Ves qué estamos haciendo? La celda B114, que es esta, y le sumamos, seguramente, la C110. Fíjense, ¿sí? B114 más C110. Estamos haciendo mínimo más ancho de clase nos da el límite superior de la primera clase. Ese valor se repite acá abajo. Y ahora le volvemos a sumar el ancho de la clase. Ese valor se repite acá abajo y le sumamos el ancho de clase. Y bueno, así hasta llegar al valor máximo. ¿Sí? Paso que sigue es calcular las frecuencias. ¿Sí? Esto lo pueden hacer a mano o de nuevo lo pueden hacer usando las funciones de Excel. ¿Sí? En este caso, lo que usamos es la función sí, contar sí. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros le pedimos es que cuente en este intervalo que va desde la A2 a la A101, que serían todas estas mediciones. A ver si yo hago doble clic. Ahí está. Marcamos todo el intervalo. Por eso yo le digo, contar si conjunto en el intervalo este, ¿bajo qué condición? Y bueno, que sea mayor o igual a la B114, que es este, o que sea menor o igual a este límite inferior, que es la C114. Entonces el Excel ahí lo que va a hacer es contar cuántos valores de estos caen entre, o sea, son mayores o iguales que este valor o menores o iguales que este valor. Es decir, cuántos caen en la primer clase. ¿Sí? Y entonces de esa forma obtenemos la frecuencia de cada clase. Si no hacemos en Excel, es simplemente agarrar las clases estas, no sé, cada uno puede tener su técnica, pero podemos agarrar, ya tenemos las clases. Y después lo que hacemos es agarrar número por número de la tablita y decir, bueno, a ver, ¿dónde cae? Y en esta, listo, bueno, hago una rayita acá. Este otro, ¿dónde cae? En la tercera clase, bueno, hago una rayita acá. El tercero, ¿dónde cae? Y así van haciendo, una vez que marcaron a todos, cuentan cuántas rayitas hicieron para cada clase y tienen la frecuencia. O sea, no hace falta ponerse a programar esto. Si quieren, tranquilamente lo pueden hacer contándolo a mano, ¿no? No, el Excel no se los voy a subir porque la idea es que ustedes lo puedan hacer. ¿Sí? Si no hacen el esfuerzo de ustedes hacerlo, total, acá tienen y van a tener en el video, chicos, hasta las ecuaciones, ¿no? No sean vagos, vamos. Esto que está acá no es algo importante, ¿sí? Es una verificación. ¿Qué es lo que hice acá? Sumar todas las frecuencias. ¿Por qué? Y bueno, porque esta suma, si está bien, si no me equivoqué en estas ecuaciones o no me equivoqué, bueno, cuando armé las clases y demás, me tiene que dar 100. Me tiene que dar la cantidad de mediciones que yo tengo. Es una buena forma de saber que no me haya equivocado. Si acá me da distinto de n, o sea, distinto de la cantidad de mediciones, entonces en ese caso hay algún error, lo tengo que buscar. Bien.
Eso es importante. Ok. Lo último que queda es realizar el histograma. ¿Sí? Lo Y que Julio, hace, fíjense. ¿podría repetir, por favor, cómo es la forma de sacar de frecuencia, que no me quedó claro? Sí, la frecuencia, a ver, en la práctica es cuántas mediciones caen en cada clase. Es contar. Una vez que vos determinaste los rangos de las clases, vos tenés que saber la altura esta de cada una de las columnas. La altura de cada una de las columnas es cuántas mediciones cayeron en cada clase. La forma práctica es contar, o sea, vos agarrás la consigna, a ver que me quedó acá arriba, voy a botarla para acá abajo. Bien. Eh, Vos tenés que agarrar las n mediciones que tenés y fijarte en qué clase cae. La forma a mano es el 1,65. ¿En qué clase cae? Y bueno, me fijo acá. A ver, el 1,65 está entre entre el 1,598 y el 1,661, porque ya el 1,661 es mayor al 1,65. Quiere decir que este valor, el primero, está en la tercera clase. Entonces, agarro y hago una rayita acá al lado de esta clase, lo que sea. Y por ejemplo, lo puedo tachar o le hago una marquita para saber que ya lo conté. Después voy al segundo. El segundo es 1,77. ¿Dónde cae el 1,77? Acá. En la clase número 5 sería esta. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Acá cae, entre estos dos, cae el 1,77. El 1,54 y el 1,54 está en la segunda. Y entonces voy contando cuántos caen en cada clase. Eso es todo. Eso es lo que calculamos con la frecuencia. Si lo queremos hacer con el Excel, bueno, en ese caso, una vez que tenemos escrito los límites de las clases, usamos la función contar sí. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que escribir es contar sí, conjunto, después marcamos el rango, o sea, marcamos la cantidad de mediciones que tenemos, todas completas, punto y coma, y tenemos que darle entre qué valores, cuál es el rango, digamos, entre qué valores tiene que caer. ¿Sí? Entonces decimos, el valor tiene que ser mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual a la B114, que sería el valor mínimo, y mayor o igual, menor al C114. ¿Está? Y esto que está acá es el rango de valores. Yo le estoy diciendo entonces que cuente todos los números que están acá y lo que les digo es, bueno, todos esos números me lo contás si cae, digamos, si es mayor o igual a este límite o menor a este límite. Fíjense en que uno tiene mayor igual y el otro tiene menor. Si yo le pongo mayor o igual a los dos, al Excel se le va a armar lío, nos va a tirar un error. Si alguno de los valores medidos cae justo en un límite de una clase. Por eso es que a uno le ponemos menor o igual, porque entonces ese va a caer en la clase que le sigue. Simplemente por eso. Claro, o sea, no puede ser mayor o menor, tiene que ser menor igual o mayor igual. Sí. Vamos a responder la pregunta de Juan.
No, no hace falta que la escribas para cada clase. Fíjate que por eso tiene la ecuación acá. Este rango que está acá va de la celda A2 a la celda A101. ¿Qué es eso? Todos los números, estos. Todos los resultados de las mediciones. Desde la A1, que es esta, perdón, desde la A2 a la A101. Creo que era, sí. Pero tiene el símbolo del signo peso adelante de la A y adelante de la S. Eso en Excel se llama, es como fijar la celda. ¿Para qué es eso? Para que nosotros podamos, una vez que escribieron la ecuación en la primera celda, con digamos, fíjense que la celda, cuando estamos sobre la celda, acá aparece un cuadradito en el vértice inferior derecho. Si hacemos clic ahí y lo arrastramos hacia abajo, se copia la ecuación, ¿sí? Se copia la ecuación en las celdas subsiguientes, ¿sí? Si nosotros no fijamos las celdas, el Excel va moviendo, ¿sí? Va moviendo a medida que vos copias la ecuación, también te copia el valor. Entonces, estas celdas están fijas. Bien. Esta, que también tiene que ver con los valores, está fija. Pero fíjate que la de los límites no está fija. Está fija únicamente la letra, me parece. Por eso el símbolo de la I. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué no fijé la celda, la B114 y la C114? Porque cuando yo quiera ir para abajo, a ver, lo vamos a hacer. Miren, yo no tengo acá la ecuación. Cuando despliego para abajo, fíjense, solo yo en esta tenía la B114 acá arriba en la ecuación y la C114. Pero la de abajo se pasó a la B115 y a la C115. O sea, se pasó, solo me cambió estas dos celdas por estas dos. Si yo las hubiese fijado a las celdas, siempre me va a medir esta clase, entonces todas me quedarían en 5. No tendría sentido. Eso es para evitar escribir la fórmula clase por clase. Bueno. Entonces, por último, lo que tienen que hacer es graficar el histograma, ¿sí? Excel ya tiene varias funciones para graficar histogramas. Yo lo que les recomiendo es que marquen la frecuencia, marquen la clase y elijan el gráfico, ¿sí? Que me parece que ya hasta hay un gráfico prearmado de histograma. En los Excel más viejos por ahí era más complejo. Fíjense que estos directamente ya se llaman histogramas, ¿sí? No sé dónde. Igualmente, para no perder tiempo, les recomiendo que busquen en un tutorial. Si no les sale, para hacer, digamos, cómo hacer un histograma, pero ¿dónde están los tipos de gráfico? A ver. Igual, chicos, en serio, insisto, traten de hacerlo antes de ver videos y todo. Traten de hacerlo ustedes porque realmente se aprende cuando lo intentan hacer ustedes. Si ustedes siguen un tutorial
pero después no frenan el tutorial y se ponen ustedes a hacerlo, les puedo asegurar que a los 15 días quieren volver a hacerlo y no se acuerdan y no saben ni por dónde empezar. Acá está. Fíjense en los tipos de gráficos. No sé si están viendo la ventana esta que abrí o están viendo el Excel. No, sí se ve. Pero se ve la ventana que se abrió, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, no me Bien. ve. Acá está en los tipos de gráficos, histograma. Después, bueno, acá ustedes ya haciendo clic, supongamos, sobre el eje de las X, pueden configurar que se vea o no los datos, le pueden poner que se vea acá, por ejemplo, sacar el eje y que este número aparezca arriba de cada columna. Bueno, eso para darle formato al histograma, ya cada uno se puede poner a jugar un poco con el Excel, ¿sí? Si no lo manejan mucho, practiquen, aprovechen para practicarlo porque es una herramienta que, si bien es un programa que ya tiene no sé cuántos años, se sigue usando y bastante, ¿sí? Bien, ¿alguna duda puntual más allá de eso? Seguramente que les va a aparecer dudas cuando se pongan ustedes a hacerlo, pero algo que no hayan entendido el procedimiento. Yo, profe, Sí, no entendí bien cómo sacar dentro de la fórmula de Excel la clase y el ancho de clase. O sea, cómo utilizar la fórmula dentro de Excel. mira, a grandes rasgos, la fórmula esta es contar sí conjunto. ¿Sí? Esta fórmula lo que te pide es, ¿no? Disculpe. No la frecuencia, sino dentro de arriba de las clases, tipo esa, ahí arriba, 7,66 y 0,064. Sí, bueno, la clase. Nosotros repasemos entonces cómo armamos el histograma. Tenemos el promedio. No, bueno, este no lo vamos a usar. Pero sí buscamos el máximo y el mínimo. ¿Hasta ahí estamos? Puede ser con Excel o Sí, fijándote a mano cuál es el número más grande de estos o cuál es el número más chicos de toda la tabla. Una vez que tenés el máximo y el mínimo, sacas el rango, que es el máximo menos el mínimo. ¿Qué sería eso? Y el valor que hay entre este número, o sea, el más grande en el eje X y el más chico en el eje X. ¿Sí? Es todo las posibilidades de resultados que vos tenés. Ese es el rango. Después, ¿cuántas clases vamos a usar? ¿Cuántas columnas vamos a usar? Eso lo calculamos con la regla de Sturges, que era 1 más 3,33 por el logaritmo de n. N, en este caso es 100, que es la cantidad de mediciones. Eso nos da 7,66, pero el número de clases no puede ser un número racional, tiene que ser un número entero. Entonces lo redondeamos a 8. ¿No les gusta el 8 y prefieren el 7? Aproximado, es una guía, la regla de Sturge. En realidad pueden probar, o deberíamos probar, un par de histogramas, pero bueno, en la práctica, si el histograma da bien con la regla de Sturge, podemos tranquilamente quedarnos con eso. Este histograma, por ejemplo, sería bueno, por ejemplo, que ustedes en sus casas lo hagan, por ejemplo, en este caso lo hicimos con 8. Háganlo con 9 y háganlo con 6. Y fíjense si en alguna de esas variantes, 9 o 6,
no se soluciona este problema. A ver, este histograma, ¿qué les parece a ustedes? ¿Sigue o no la distribución gaussiana? No la sigue porque a la O sea, mitad como que baja. podríamos decir, claro, que la siga en un 70%. O sea, yo te puedo asegurar que está bastante bien el histograma comparado con lo que nos puede dar con algo medio en el laboratorio cuando hacemos 10 mediciones, 20. O sea, la sigue bastante, pero ¿qué tiene de feo? Acá, este valle acá. Es lo único que tiene. Si esta columna tuviese al menos, no sé, esta altura, o sea, fuera más alta que esta columna, ya sería muchísimo mejor el gráfico. Es probable que con 9 clases o con 7 eso se solucione. Si no se soluciona es porque algo, y a lo mejor habría que repetir la medición en el laboratorio y ver qué pasó. ¿Sí? Pero dentro de todo la cumple bastante la distribución, más allá de este caso raro. No sé, podríamos sospechar que a lo mejor el instrumento tiene algún problema por el cual los valores que están en este rango eh, no los mide. Podría pasar, no sé. Raro sería, por ejemplo, que esta columna ni siquiera esté. Eso a ella sería muy raro, que nos quede incompleta una columna. Ahí ya la distribución gaussiana no se cumple. Pero volviendo a lo que estábamos repasando acá, quedamos en la cantidad de clases. Una vez que vos definís la cantidad de clases, que en este caso dijimos, bueno, nos quedemos con 8. Entonces calculamos el ancho de clase, o sea, el ancho de la columna. ¿Cómo calculamos el ancho de la columna? Bueno, el máximo, el rango. Si yo al rango, que es todo este ancho, lo divido por el número de clases que quiero, me da el ancho de clase, me da el ancho de la columna. ¿Sí? Fíjate, C108, que es el rango, lo divido por 8, que es el número de clases, y me da 0,064. Una vez que tengo el ancho de clase, determina ahora los intervalos estos. Entonces agarro el mínimo y le sumo el ancho de la clase. ¿Qué voy a obtener? El valor que está acá, entre las dos columnas, que sería este. Ese valor pasa a ser el límite inferior de la clase que sigue. Si le vuelvo a sumar el ancho de la clase, obtengo el límite superior de la segunda. Y así hasta encontrar todas las clases. ¿Sí? Y bueno, y después calculamos la frecuencia, que eso me habías dicho que se había entendido. ¿Vamos? Sí, profe. Y sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Profe, Este ejercicio, además, nos pedía que calculáramos la varianza y la desviación del promedio. Por eso es que hicimos esto que está acá, ¿sí? Calculamos las discrepancias. Esto lo vimos en la clase pasada, pero a mano. Bueno, acá está hecho con el Excel, o sea, a cada uno de los valores le resté el promedio. Entonces hacen esto menos esto, eso menos el promedio y nos da ese número, ¿sí? Fíjense que yo acá fijé la celda del promedio con el signo pesos antes de la letra y antes del número para que se fije todo, tanto la fila como la columna. De esa manera fijamos la celda y entonces de ahí desplegamos para abajo apretando acá en el vértice inferior y entonces despegamos todo para abajo y se copia la fórmula en todo
los valores medios. Paso que sigue, calcular las discrepancias al cuadrado. Entonces simplemente hacemos esto al cuadrado. B2 elevado al cuadrado. Acá desplazamos para abajo y como no fijamos nada, fíjense en cómo solo nos cambia de B2 a B3, B4, B5, B6, ¿sí? Ahí, cuando nosotros desplegamos acá para abajo, no queremos fijar la celda porque queremos que justamente vaya cambiando la fila. Una vez que obtuvimos todos estos valores, podemos calcular la varianza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la varianza es la sumatoria de las discrepancias al cuadrado, o sea, fíjense, acá no vimos esto, que calculé acá la suma de todas estas columnas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es eso que está ahí? Es la sumatoria de las discrepancias al cuadrado. ¿Qué nos faltaba para calcular la varianza? Y dividirlo por n-1. ¿Se acuerdan? A ver. Fíjense en la cámara. No sé si se alcanza a ver. Creo que sí. Ahí está la ecuación. ¿La están viendo? Esa es la del desvío. Desvío del promedio. La de la varianza es al cuadrado, o sea, es sin la raíz cuadrada. Por eso es que yo acá, varianza, en el Excel, es simplemente la celda esta, la C102, que es la suma de todas las discrepancias al cuadrado, dividido 99. ¿Por qué 99? Porque es n menos 1. Profe, ¿qué sería NM? ¿Dónde vieron NM? Esto. Acá está. Lo que yo quise poner acá es NI, es el subíndice I. El subíndice I lo usamos cuando medimos cuando tenemos varias versiones de algo. O sea, lo van a ver mucho en álgebra. O sí, en análisis matemático algo también, pero en matemática en sí, cuando nosotros tenemos que algo puede ir cambiando, pero es una misma cosa, bueno, le llamamos, por ejemplo, supongamos que estas fueran longitudes. Yo medí 100 veces longitudes, entonces yo me refiero a las LI longitudes, ¿sí? En cambio, si me quiero referir a una en particular, yo puedo decir, la longitud 1 es 1,65, la longitud 2 es 1,77, la longitud 3, 1,54. Las LI longitudes, ¿qué estoy diciendo ahí? Todas las longitudes o cualquiera, ese es el subíndice I. Y acá en NM, yo lo que quise poner es el N, o sea, el número medio, de media. Simplemente para no buscar para no insertar, ¿cómo se llama? El símbolo de media. Tranquilamente podríamos insertar en este Excel, a ver, el símbolo, símbolo. Lo que pasa es que no sé si está, capaz que para la N no está, habría que buscarlo. Bueno, no, vamos a perder mucho tiempo, no tiene sentido, pero acá si lo buscan pueden encontrar la X con la rayita arriba que se usa para la media, ¿sí? Pero si no, pueden usar como puse yo NM, si ustedes saben que eso es la media. Entonces es la NI menos la N media. Eso es lo que quise poner.
Ok. Bueno, se nos hizo aumentar el chi. Entonces, háganlo, ¿sí? Al ejercicio en sus casas y verifiquen esta parte, ¿sí? Verifiquen, cuenten cuántos valores les cae en el intervalo más menos S y cuál le cae en 2 para verificar si es más o menos un 95% o un 68% respectivamente. Nos estaría faltando, pero ya no vamos a llegar. Bueno. Entonces, ¿alguna duda, chicos? Nos estaría quedando propagación de error. ¿Ya lo vieron en el teórico, propagación de error? Creo que no. No. Ah, bueno. Bueno, en ese caso no sería tan grave. A ver, déjenme. En ese caso, bueno, en la clase que viene podríamos terminar con eso. Profe, hay Sí, donde dice X menos S y X más S. O sea que sí. tendríamos que poner La en media donde es, está. guarda que tiene una rayita la X, ¿no? Es la media Claro, menos la varianza y la media más la varianza. ok. Son, acá en el Excel no se pueden hacer, pero acá les dice que marquen sobre el eje el X menos S y el X más S. En realidad sería dibujar acá una línea justo en el valor. Para eso lo ideal sería hacerlo en realidad a mano, el ejercicio, para poder tener el gráfico. Entonces ustedes en ese caso pueden hacer las líneas verticales en esos valores para poder marcar ese rango. En el Excel se puede, pero es un poco Profe, una pregunta. más complicado. Sí, ¿Usted sacó el promedio? ¿Es obligatorio siempre sacarlo o usted lo sacó porque sí? Sí, porque es la media. El promedio es justamente el X medio. Te va a servir para calcular justamente estas preguntas. Además, acá dice, mira, calculé el promedio y la varianza. Y después, el promedio es clave porque siempre vamos a ver, el paso final que este ejercicio no lo pide es expresar el resultado. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? No nos olvidemos, por ahí sí nos puede ser que nos mareamos con tanto cálculo, pero a ver, no nos olvidemos de qué estamos haciendo. Esto se supone que es alguien que fue al laboratorio y midió algo. Lo necesitaba medir con tanta, digamos, necesitaba estar tan seguro del resultado que lo midió 100 veces para calcular el error. Midió 100 veces lo mismo. Y después venimos nosotros y analizamos eso. Entonces, ¿qué analizamos? Bueno, hicimos un histograma para ver la distribución. Acá, en la práctica después, esto
no lo vimos todavía, pero sirve para un montón de cosas. A ver, nosotros haciendo esto podemos detectar, por ejemplo, que haya un valor que se aleje muchísimo de los otros. Es decir, vemos en el histograma que hay, no sé, si hubiera un valor, a ver, nosotros acá tenemos que los números van desde 1,47 a 1,98. Supongamos que hay un resultado que da 1,03. Es decir, re chico. Y encima es muy alejado del resto. Porque fíjense que la diferencia entre el mínimo y el máximo es 0,5. O sea, el rango es 0,5. Y el resultado 1, o sea, si hubiésemos medido acá, si uno de estos valores fuera 1,01, por ejemplo, está casi un rango a la izquierda. Sería un valor feísimo, horrible, o sea, mucho más chico que todos los otros, que si eso pasara, o sea, les doy la tarea si quieren, agreguen un valor así muy, muy distinto y vean cómo les da el histograma. A ver, yo no sé si puedo hacerlo. Vamos a ver qué pasa. No sé si no se va. No. Se va a romper porque acá está hecho a mano el 1,47. No, no lo puedo hacer. Si el Excel yo lo hubiese programado, si yo acá hubiese puesto máximo y acá mínimo y acá máximo, yo acá podría, háganlo ustedes, ¿sí? Se lo dejo de tarea. Es decir, acá, donde está el 1,47, pongan esta ecuación, pongan mínimo de todos estos números. Y acá pongan máximo de todos estos números. ¿Qué les permite eso? Venir acá, agarran un número y lo cambiamos y le ponemos, por ejemplo, 1,01 y ahí se nos tendría que automáticamente distorsionar el